su programa Experiencia Contable. Un gusto tenerlos nuevamente con nosotros para compartir conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto, que ha nacido sin fin de lucro para capacitarnos de una manera continua y estar al día con todos los cambios que han venido últimamente en nuestra profesión, lo que es la contaduría. Va dirigido a todos, los que nos gusta esta profesión, los que nos gusta aprender, entre contadores privados, públicos, estudiantes y profesores. El día de hoy voy a compartir con ustedes, hoy la cita, como dicen, es entre ustedes y yo, y les traje un tema que es uno de los tantos que me apasiona a nivel contable, que es la contabilidad para entidades sin fin de lucro. En este caso, he seleccionado las iglesias por las diferentes experiencias que hemos tenido de octubre del año pasado a la fecha. Cuando nace la declaración de beneficiarios finales o transparencia y beneficiarios finales, porque las iglesias o ese tipo de instituciones sin fin de lucro empiezan a declarar y empiezan a descubrir muchas situaciones que tal vez no se habían dado cuenta, tal vez no habían aceptado una recomendación o una asesoría de algún colega o simplemente no lo habían tomado en cuenta. Entonces, al nacer esta declaración de transparencia y beneficiarios finales para entidades sin fin de lucro, se han encendido, como dicen, muchas alarmas en este tipo de instituciones. Entonces, el día de hoy vamos a conversar sobre ese tema, contabilidad y obligaciones legales para las iglesias. No por ser una institución sin fin de lucro o dedicarme a la parte eclesiástica, estoy exenta de cumplir mis responsabilidades formales y materiales en las diferentes instituciones de nuestro país. Quiero, antes de empezar, de saludar a don William Barrantes, que siempre nos acompaña. Muchísimas gracias, don William, desde Esparza, que nos escucha todos los jueves. También tenemos a Damaris y tenemos a don Jorge Berrío, que siempre nos acompaña y nos ayuda con las consultas. Así que hoy les voy a agradecer igual preguntas o observaciones o comentarios relacionadas con este tipo de contabilidades. Recuerden que este programa queda grabado y puede estar en Facebook y también está en nuestro canal de YouTube. Y ahí están todos los programas de estos 10 años que hemos tenido al aire. Hemos estado transmitiendo programas del recuerdo, decimos nosotros, cuando comenzamos con nuestro socio Eterly Núñez, que algunos, los que están con nosotros desde hace 10 años lo recuerdan. También ha salido don Harry en esos programas de recuerdo que tampoco queremos olvidar y que ya también partió y lo recordamos con mucho cariño. Y han estado muchos colegas de nosotros durante todos estos 10 años y es muy bonito ver esos programas y recordar esos momentos cuando iniciamos en Radio Costa Rica en el otro edificio y cómo hemos venido desarrollando y cambiando y mejorando para poder compartir el conocimiento a cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias. Lorena Mesa también se nos acaba de conectar el día de hoy. Y a todos los que nos van a ver de manera diferida, muchísimas gracias por apoyar este proyecto que ha nacido realmente para nosotros, para capacitarnos día con día. Vamos a entrar en tema y les traigo para iniciar un versículo muy popular, que realmente ha sido como una frase más que todo, que es Mateo 22, 21, dice: a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo han relacionado mucho con lo que es el pago de tributos o pago de impuestos. Últimamente lo he conversado con sacerdotes y pastores y hemos conversado sobre este tema de que no necesariamente se refiere solo a los impuestos, sino a las responsabilidades materiales y formales que se tienen en ese tipo de entidades y sin olvidar el proyecto social o eclesiástico con que han nacido. En este caso nos vamos a enfocar en lo que son los tipos de iglesias. En Costa Rica existen dos religiones muy fuertes, que es la que se le dice protestante y la que es obviamente la católica, que es la oficial. Si hablamos de iglesia, cada quien va a relacionar el templo o el lugar donde se congrega, ya sea católico o sea de la parte de otras denominaciones o doctrinas, y voy a empezar por la iglesia católica. No he tenido mucha experiencia en esta línea, pero sí he visto ejemplos de los informes financieros que ellos hacen
cómo informan en las parroquias especialmente, o por medio de sus boletines, las finanzas de la entidad. Y realmente algo que yo siempre aplaudo es la transparencia, el aplaudir la transparencia de ese tipo de instituciones, de cómo se manejan y se administran los fondos. Lo que he percibido, y aquí les digo que sí, vamos a hablar sobre las contabilidades de las iglesias católicas, vamos a invitar a un experto en esa área para conocer cómo se lleva, a dónde se reporta, dónde ingresan los dineros, cómo se administran. Sí sé que hay un contador en cada una de las parroquias y que igual se reciben diezmos, se reciben ofrendas, se reciben donaciones para proyectos, se hacen bingos y todos esos dineros van direccionados a una cuenta específica que trabajan, que se le llama el control, cuenta control de temporalidades de la arquidiócesis de cada una de las partes donde está la congregación, y se lleva un control muy estricto de las finanzas. Entonces, esto lo dejamos de tarea, eso es lo que se refiere a las contabilidades de las iglesias católicas, y obviamente ellos tienen que reportar ya a nivel nacional. Entonces, esto lo vamos a traer en un programa aparte para analizar lo que es la contabilidad de las iglesias católicas. Y el programa de hoy nos vamos a concentrar en lo que son iglesias de diferentes doctrinas, también llamadas protestantes. Hay diferentes iglesias, hay unas muy organizadas, como lo son los Testigos de Jehová. También están la parte de los mormones, son entidades muy organizadas y tienen sus gobiernos locales, y la parte de tesorería es muy fuerte también a nivel de iglesias, y obviamente hay contadores de por medio. Después están las iglesias que pertenecen a grupos específicos, como lo es la Alianza Cristiana Evangélica, lo que es la IBC, iglesias bautistas. Entonces, tienen sus centros de grupo, le podremos decir que cada iglesia pertenece a este grupo. También están las iglesias que les llaman iglesias independientes, que son iglesias pequeñas, que no pertenecen a ningún grupo y que manejan sus políticas y sus finanzas de una manera, como dicen, independiente. Dentro de este grupo de iglesias, hay también entidades que no tienen una figura jurídica, o sea, no se reconocen como una asociación ni con una fundación, no tienen una figura jurídica. Simplemente es un grupo que se reúnen, se denominan iglesia, pero no tienen una figura jurídica, ni tampoco tienen un grupo de respaldo con un nombre o una figura de doctrina, digámoslo así, que las represente. Y están también las que pertenecen a grupos, son independientes, pero realmente se respaldan, como diríamos en contabilidad, como una casa matriz. Y son subsidiarias, digámoslo así, si podemos ver las iglesias de esa manera. Entonces, tenemos varias figuras de lo que representan las iglesias como tal, y las doctrinas como las representan. Les comentaba al principio que a partir del mes de octubre, se empezó a mover, digámoslo así, lo que fue la presentación de las declaraciones de beneficiarios finales. ¿Qué nos trajo esto? Esto nos trajo como un despertar en algunas instituciones, donde ellos indicaban que por qué tenía que presentar esa información, que por qué tenían que decir de dónde venían las donaciones, que por qué tenían que informarle al gobierno lo que habían recibido durante un periodo X. Y realmente podemos decir que siempre ha existido la responsabilidad de informar. Siempre ha existido la responsabilidad de declarar las donaciones o los reportes de diezmos o ofrendas que reciben las iglesias. Esta figura no se ha perdido, siempre ha existido. ¿Qué pasa? Digámoslo así, las iglesias, al recibir ofrendas, al recibir diezmos, al recibir limosnas, donaciones, son ingresos que no son gravados por renta. Entonces, no es un atractivo para el Ministerio de Hacienda, porque no me va a generar tributos para yo poder trabajar. Entonces, había sido un grupo, digámoslo así, de organizaciones que el gobierno no ha estado pendiente de ellas, a pesar de que se mueve mucho dinero
como lo que le llaman las megas iglesias aquí en Costa Rica, que muchos saben cuáles son. Ahí se maneja mucho dinero y solamente no son solo iglesias, son escuelas, son colegios, son institutos, y ahí está una mezcla entre actividades lucrativas y actividades sociales. Entonces, moviéndose ese tipo de organizaciones, y cuando ya Costa Rica empieza a unirse al OCDE, empieza lo de lavado de dinero, empiezan los controles de cruces de información entre países, empiezan a crearse normativas para poderle llegar a las iglesias, a las entidades sin fin de lucro, donde se ha movido dinero por muchos años y que no han tenido un control estricto de transparencia y reportería, digámoslo así, informar ante el gobierno cuánto les ha entrado dinero y cuánto les ha salido. Estamos apenas empezando. Yo recuerdo hace como 20 años, si no es más, que cuando yo empezaba a lo que es la oficina de contabilidad, yo les decía a las asociaciones, pónganse en orden, hagan estados financieros, abran cuentas bancarias, hagan recibos, que todas las facturas vengan a nombre de la asociación o a nombre de la iglesia, porque en unos años el gobierno les va a estar pidiendo cuentas de todo lo que han venido trabajando ustedes, de los dineros que han venido haciendo. Esto no va a ser para siempre, va a llegar un momento en que van a tener controles. Y eso es lo que ha venido pasando en nuestro país. Se han venido creando directrices, controles, cruces de información. Hace poco, creo que fue el año pasado, una mala noticia de un pastor que está involucrado en lavado de dinero. Hace como 20 años creo que fue que también a una iglesia vieron que era una sociedad anónima en vez de una asociación, donde el pastor era el presidente, la familia era la junta directiva, todos los terrenos estaban a nombre de la persona. Entonces, esto ha generado que se enciendan las alarmas de cómo se están administrando los dineros que dan las personas que llegan a las iglesias, sean diezmos, ofrendas, limosnas, donaciones, cómo se están administrando. Entonces, yo repito el versículo que traje hoy: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si somos administradores de dineros que nos dan las personas que llegan a las iglesias, debemos realizar contabilidad. Debemos hacer reportes, debemos informar y debemos hacer transparencias. Quiero saludar a Maribel, que se nos acaba de conectar, y don Jorge hace un comentario. ¿Cómo podríamos categorizar entidades como Obras del Espíritu Santo y Club de Leones, etcétera? Son entidades sin fin de lucro, llamadas comúnmente ONG, aunque si lo investigamos a nivel de normativa, ONG tiene un perfil mucho más alto que lo que son las instituciones en nuestro país, pero son instituciones sin fin de lucro, son asociaciones que se dedican a un bien social, son entidades civiles que van a tener igual sus responsabilidades formales y materiales para poder reportar. Obviamente, este tipo de instituciones, al ser tan grandes, Obras del Espíritu Santo, manejan mucho dinero, administran demasiado dinero, y ellos tienen que hacer reportes ante la administración tributaria. Tanto Club de Leones como lo que es Obras del Espíritu Santo siempre están con auditorías financieras y auditorías internas. Son instituciones tan grandes que sí necesitan toda la estructura organizacional a nivel de control, como lo estaría teniendo una empresa, digámoslo así, lucrativa, una empresa grande en nuestro país. Continuando con el tema, yo les dividí por fracciones. Decía las responsabilidades legales, financieras que tiene una iglesia. Si nos vamos desde el punto de vista de la responsabilidad legal, esas iglesias, yo sé que toda iglesia empieza con una célula, se reúnen 10 personas, se reúnen 15 personas y con el tiempo se convirtieron en una iglesia. Cuando ya se tiene una estructura, ya se tiene un pastor, ya se está recogiendo diezmos, ofrendas, ya tiene la estructura de iglesia, lo más recomendable es que crean una asociación sin fin de lucro, una asociación que va a tener su junta directiva, que va a tener una asamblea de asociados y se tienen que inscribir legalmente.
Al inscribirse legalmente van a necesitar sus estatutos, sus directrices internas, van a tener una junta directiva que va a tener que estarse reuniendo mínimo una vez al mes, una asamblea que se va a reunir una vez al año, donde van a tomar decisiones como lo que es la aprobación de presupuestos, aprobación de informes financieros, del fiscal, del presidente, y van a ser transparentes en todas las líneas de la asociación. También, basándonos en la parte legal, yo voy a necesitar un permiso de funcionamiento. Yo voy a necesitar que mi iglesia esté apta para poder recibir personas y que ninguna tenga un riesgo. Un riesgo en el sentido de que sufra un accidente, tal vez llegando al lugar, o que se sentó mal en la silla, se cayó. Yo tengo que cuidar que estén los permisos con el Ministerio de Salud, que cumplan con las leyes que nos están solicitando ahora, que tenga un elevador, tiene escaleras, si tienen que vengan baños, que sea accesible para cualquier persona. O sea, una iglesia no se libra de cumplir con las responsabilidades legales, de tener una estructura y forma legal, ni tampoco de la estructura de los permisos de funcionamiento. Entonces, no quiere decir que porque yo me dedico a una parte social, quiere decir que me voy a brincar todas las leyes de un país. Y no, no es así. Entonces, yo tengo que cumplir con ese estándar legal de esas entidades. Cuando yo ya estoy, digámoslo así, legalmente constituido, que ya tengo mis estatutos, tengo mi junta directiva, tengo un presidente, ya empieza la parte, ¿qué podríamos decir? La parte financiera, donde tengo yo que abrir cuentas bancarias a nombre de la asociación, no a nombre del pastor, no a nombre de los diáconos, no a nombre de nadie de la iglesia, a nombre ¿de quién? De la asociación, donde van a ir todo lo que ingresa. Tengo que inscribirme ante la administración tributaria. Pero ¿por qué si yo no pago impuestos? Tienen la responsabilidad de informar una vez al año al gobierno cuánto recibieron de ingresos, cuánto gastaron, cuánto les quedó. Y ahora se nos une una obligación, que es la que estábamos hablando ahora, la declaración de transparencia y beneficiarios finales. Que creo que esta declaración a nadie le ha gustado. La mayoría de las iglesias y asociaciones y fundaciones no están muy contentos con esta asociación, con esta declaración. ¿Y por qué no están contentos? Por la razón de que tengo que decirle al gobierno cuánto me donaron, de dónde viene la donación, a quién le estoy donando, a quién le estoy dando parte de lo que estoy recibiendo. Entonces, muchos no han querido que se les, ¿cómo se le dice? Que se les relacione con este tipo de responsabilidades. Voy a tomar un poquito de agua. Que lo cataloguen con este tipo de instituciones, pero si usted forma parte de una junta directiva de este tipo de entidades, ya sea iglesias o asociaciones, yo tengo que reportar que formo parte de la junta directiva, que soy el presidente, que soy el tesorero, que soy el fiscal. Entonces estoy siendo responsable, no es solo que voy a figurar en una junta directiva, sino que formo parte de ella. Y eso me genera una responsabilidad de inscribirme ante la administración tributaria e informarle todo lo que ha sucedido durante un periodo. Y también tengo que pagar, obviamente, los impuestos municipales relacionados con las propiedades donde estoy, pagar al Ministerio de Salud, pagar pólizas. Si tengo personal dentro de la iglesia, especialmente los pastores que están tiempo completo en este tipo de organizaciones, tenemos que incluirlos en planilla y pagar sus cargas sociales. No podemos tener al pastor sin planilla, no podemos tener al pastor sin seguro. Tenemos que asegurarlo y que cubrirle todo lo que son las cargas sociales, porque aunque es el pastor que dirige la obra, también es el que trabaja en la obra, o sea, tengo que inscribirlo como un trabajador. ¿Qué más pueden venir responsabilidades de este tipo de instituciones? Muchos han hecho librerías a la par de las iglesias, han hecho sodas a la par de las iglesias para generar recursos. Ya estamos hablando de actividades
lucrativas. Y esas actividades lucrativas tienen que pagar, ¿qué? El impuesto que corresponde. Yo tengo un ejemplo, a mí me hizo mucha gracia, la verdad, ese ejemplo, pero a unas amistades no les hizo mucha gracia, porque ellos empezaron a vender, como decimos los ticos, cachivaches en la entrada de la iglesia. Y lo hicieron un fin de semana, lo hicieron otro fin de semana, y yo les decía, les va a caer la municipalidad, les va a caer la municipalidad, porque eso están vendiendo ropa, es una actividad lucrativa. Entonces ellos decían, no, porque es para recaudar recursos para mandar a los jóvenes de campamento. Sí, pero a ellos no les importa que sea para recoger dinero para mandar a los jóvenes, están haciendo una actividad lucrativa. Como a la tercera vez que estaban vendiendo cachivaches, adivinen quién llegó, llegó la municipalidad. Obviamente el trato es diferente, no los van a agarrar como los vendedores ambulantes y todo lo demás, ¿verdad? Pero les llama la atención y les dice, esto no se puede hacer, ustedes están haciendo una actividad lucrativa, están vendiendo en un lugar donde no se puede vender, háganme el favor y entren a la iglesia y guarden las cositas, ¿verdad? Entonces, desde ahí hubieron varias opiniones entrelazadas ahí, unas dijo, ve, se los dije que esto iba a pasar, la otra dice, es un ataque del diablo, ¿verdad? Entonces, vamos a la frase, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, si hacemos cosas que parecen buenas, pero al final son malas, ante la ley eso no es permitido. Aunque sea una iglesia, aunque sea una asociación, no es permitido. Simplemente tengo que cumplir con la ley y seguir recibiendo donaciones. ¿Puedo hacer actividades? Sí, puedo hacer actividades dentro y puedo recibir contribuciones, ¿verdad? Aparte de los diezmos y las ofrendas, pero dentro de la institución, no es que me voy a tirar al público a vender, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy delicada y es una línea muy, digamos que podemos pasarla en cualquier momento. Algo que también yo les llamo la atención a las iglesias es dejen de estar anunciando las ventas en los cultos por redes sociales. Que hay venta de tal cosa, que hay venta de tal otra. O sea, ustedes no pueden vender, son iglesias. Ustedes pueden recibir contribuciones, colaboraciones, para comprar una batería de la iglesia, comprar un piano, ayudar a los niños que necesitan los libros escolares, pero ustedes no venden. Tienen que tener mucho cuidado en esa línea, que es muy delgada. Ustedes se dedican solamente a actividades sociales. Entonces, los ingresos, ya sabemos cuáles son los ingresos de una iglesia. Ok. ¿Cómo lo recibo? ¿Es el 10%? ¿Es el 20%? ¿Cuánto se recoge de ofrendas? Si es para niños, si es para jóvenes, ahí vienen las políticas internas de las iglesias. Hay políticas que yo no estoy de acuerdo como contadora de algunas políticas que tienen algunas iglesias. Siempre los contadores vamos a velar por la transparencia, la razonabilidad, la revelación suficiente en la información financiera. Para mí todo debe pasar por las arcas de la iglesia, todo debe ser depositado, nada debe ser depositado en las cuentas de los pastores, todo debe ir a las cuentas de las iglesias. Debe estar los diáconos, el tesorero, el que cuenta los dineros y se clasifica el dinero. ¿En qué se va a usar? En la misma obra de la iglesia. Para eso se están recogiendo los dineros, que incluye obviamente el pago del salario del pastor y los que trabajan directamente en la iglesia. Y todo debe quedar registrado de una manera correcta. Los estados financieros, ¿es una excepción para una iglesia? No es una excepción. Los estados financieros se deben de hacer. Ahora me van a decir, ¿con cuál? ¿Con NIF o NIF para pymes, NIF full? Tiene que tener una estructura básica. Hablamos de los principios de contabilidad, que al final, si una iglesia está haciendo actividades lucrativas, tenemos que medirlo con alguna normativa financiera que le vaya a aplicar. ¿Que tiene que llevar estructura de normas? Sí, debe llevar estructura de normas. Hay iglesias que piden préstamos, hay iglesias que realizan proyectos sociales y tienen muchas actividades a pesar de que no ganan a nivel lucrativo. Pero si hacen proyectos que se meten en la parte financiera y van a aparecer los arrendamientos, van a aparecer normas
que yo voy a tener que involucrar, obviamente, la NIC 1, que va a pasar a ser la NIC 18. Todas esas normas involucran las contabilidades de iglesia, especialmente las que son megas iglesias, que son más grandes. Las pequeñas, los principios de contabilidad, base de vengo, ¿verdad? Base costo a la hora de registrar, base razonable cuando tengo que valorar. O sea, siempre van a existir las normas, ya sea con la base principios, o sea, la NISFUL, o sea, las pymes. Si las iglesias van a los bancos, las mandan para las pymes, para el desarrollo de banca personal, porque ellos son como pequeñas pymes que están desarrollando proyectos. Entonces, tienen que tener una estructura financiera para poder desarrollar. Muchas iglesias han pagado años de años los alquileres, ya tuvieran su edificio propio, pero ¿qué pasa? Nunca se ordenaron financieramente, entonces no tienen un estado de resultados, no tienen un estado de situación, no tienen flujos de efectivo, menos notas a los estados financieros. ¿Y cómo van a salir las notas de los estados financieros de las iglesias? ¿Van a salir de dónde? De las políticas que ellos tengan a la hora de hacer sus registros contables. A muchas iglesias yo les he recomendado presupuestos, tienen que hacer presupuestos, tienen que hacer proyecciones. Una contabilidad de iglesias básica, ingresos y gastos, pero vamos a tener también activos, vamos a tener vehículos en ocasiones, edificios, inmuebles que vamos a tener que llevar el control de cada uno de ellos. Saludos a todos los que se han venido conectando en redes sociales. Gracias por los comentarios que vienen poniendo en este momento y a los que van a conectarse de manera diferida. Muchísimas gracias y los invito a ver los programas de los de 10 años, 9 años, 8 años. Disfruten esos programas, hay varias experiencias, anécdotas, como dice uno, metidas de pata que nos pegábamos al principio de los programas. Así que los invito a ver ese tipo de programas que tenemos. No sé cuántos videos ya tenemos ahí ya guardaditos. ¿Cuántos, Andy? ¿Cuánto? 363 videos en 10 años y que hay unos que se nos perdieron ahí, que no se pudieron subir. Entonces ahí tienen material para practicar a los estudiantes que también nos ven. Tratamos de hablar un lenguaje muy sencillo en los programas para que todos puedan entender y poder compartir y aprender juntos, como lo digo yo, de lo que son los programas. Igual nos pueden ver en Facebook y compartir sus ideas de programas futuros que ustedes quieran colocar en este programa. La transparencia es algo que también quiero rescatar, especialmente. Y yo pongo mucho, a mí me encanta llegar a iglesias donde yo subo, digamos, llego al lugar y voy a la pizarra informativa. Y dentro de la pizarra informativa están los estados financieros. Vean, son contados con esta manita, yo creo, de las iglesias que yo he ido y que están los estados financieros pegados en la pizarra informativa. O hubo una campaña de recolección para comprar la batería porque se dañó la batería musical. Y entonces hay un reporte de cuánto se recogió la batería, cuánto costó la batería y si sobró, para dónde se fue. No es pecado informarle a la congregación cuánto entró de diezmos, cuánto entró de ofrenda, cuánto de donaciones, cuánto vale el pagar la luz, el teléfono, todo lo que se hace. Muchos ponen como excusa otro versículo, que ese sí no sé dónde está, que dice que mi mano izquierda no es saber lo de la derecha o al revés, ¿verdad? Que uno tiene que hacer las cosas en silencio y no publicarlas. No, si usted está administrando una iglesia, usted tiene que informar cuando ingresa, informar en qué gastó, y más si recogió dinero para ayudar a niños de otras provincias o darle de comer a ancianos, dónde usó los recursos que se les dio para administrarlo. Ustedes tienen que ser conscientes que ustedes les deben esa transparencia primeramente a la congregación, obviamente primeramente a Dios, pero internamente a la congregación y después al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son
esas obligaciones que yo tengo que informar de manera fiscal por medio de la transparencia, la declaración del impuesto de renta que se presenta cada año de enero a diciembre y se presenta el 15 de marzo. Si tiene actividades lucrativas, tiene que presentar la D104, que se va a llamar ahora D150 con Hacienda Digital, donde ustedes van a presentar las actividades lucrativas y pagan los impuestos que corresponden. La única exoneración que tienen ahora las iglesias es el impuesto de los alquileres del IVA. Muchas creen que por ser iglesias también van a ir a comprar al supermercado y como soy una iglesia no me tienen que cobrar el IVA. No, tienen que pagar el IVA. Todas las fundaciones, asociaciones, todas las entidades sin fin de lucro tienen que pagar IVAs. Solamente que sean proyectos específicos y que el gobierno apruebe, como en el caso de Obras del Espíritu Santo, ¿verdad? Es que no interviene en la parte del impuesto del IVA. Tengo la obligación de inscribirme ante la administración tributaria. Tengo la obligación de actualizar mis datos, direcciones, teléfonos. ¿Quién es el representante legal? Tengo la obligación de presentar toda declaración que las leyes de Costa Rica informen y aprueben para que sea de cumplimiento, como lo que es la declaración de transparencia y beneficiarios finales. Que yo no tengo que pagar impuesto de renta, por eso no presento declaración. No es que tengan que pagar impuestos, están exentos, pero sí deben reportar. ¿Y qué pasa si no han reportado nunca declaraciones? Las sanciones están vivas. Recordemos que duramos 5 años para que prescriba, es decir, yo tengo las obligaciones. Entonces, tenemos obligaciones también legales, tenemos obligaciones financieras y tengo obligaciones fiscales. Y tenemos obviamente la obligación de transparencia, que es reportarle a mi congregación, a los que están a mi lado, lo que se ha invertido. Un día de estos, hablando con un pastor, yo le decía, ¿cuál es la política contable interna de ustedes a nivel de los diezmos? A mí eso es un tema que siempre me ha llamado la atención, la parte de los diezmos, porque muchas iglesias no lo manejan igual. Si son iglesias que pertenecen a grupos, esas iglesias tienen una regulación desde la casa matriz, digámoslo así, y les va aplicando a cada una de las iglesias. Estas iglesias pagan un tipo de diezmos a la casa matriz para que los cubra, digamos, tengan una cobertura. También muchas reportan a esa casa matriz y la casa matriz es la responsable de presentar ante el fisco las declaraciones de impuestos. Esas iglesias normalmente no tienen una estructura legal, solo financiera, y se lo reporta a la casa matriz. Es una figura que no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Porque son entes independientes, pero mientras reporten de una manera correcta sus ingresos, sus gastos, y dentro de la casa matriz tengan una contabilidad de costos a donde se vea reflejada cada una de las iglesias sucursales, cuánto le ingresó, cuánto le salió, cuánto donó, cuánto tiene de dinero, y que cada una de ellas tenga una cuenta bancaria específica. Si está el orden, no hay problema. El problema es que solamente reciban el diezmo y que no se reporten los ingresos y gastos de esas diferentes entidades que se está trabajando. Nos dicen, los bienes del pastor, por ejemplo, vehículo, debería traspasarlo para reconocer los gastos de combustible, mantenimiento, depreciación. Si el carro es del pastor, ¿verdad? Entonces, podría cobrar viáticos si anda de gira, evangelizando en otras provincias. Pero si el carro es personal, normalmente el carro, los gastos del carro, el mantenimiento del carro, es de él. Hay 2 tipos de pastores, que esto hay que aclararlo bien.
El pastor que trabaja en la iglesia toda la semana, que está dentro de la iglesia haciendo trabajos de la organización, es el que se le da salario, es el que normalmente se le apoya con el carro y se le recibe gastos y se le reintegra viáticos. Y está el pastor que trabaja en lo propio, o sea, tiene su empresa o pertenece a una empresa. Es un trabajador como usted y yo, y después en las noches va a pastorear una iglesia, no cobra salario, solamente va y pastorea la iglesia. Ese tipo de pastores, normalmente el carro es suyo y todo lo que él tiene es suyo, lo que él está haciendo es como un acto podríamos decir, de fe, un acto de agradecimiento a Dios y va y dirige una iglesia. Y hay pastores que sí se dedican 100% a la congregación. Normalmente ese tipo de pastores sí recibe un salario y sí se le da viáticos, pero si el carro le pertenece a la iglesia y está a nombre de la asociación, obviamente todas las facturas relacionadas al carro le corresponden como un gasto a la entidad. Entonces, muchas gracias, Jorge, por la consulta. Xavi Hernández, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Realmente este es un tema que yo quiero que quede como llamado a la conciencia. Voy a usar palabras que se escuchan en las iglesias, que son ataques del enemigo, que son ataques del diablo, que no quieren que la iglesia siga evangelizando, que no quieren que la iglesia siga recibiendo miembros, que siga creciendo, por eso viene el ataque. Eso no tiene nada que ver. Si yo incumplo una ley, tengo consecuencias. Y ahí no tiene nada que ver, como dicen, el enemigo. Si yo estoy cumpliendo con las leyes costarricenses, no voy a tener problemas con esa línea, porque estoy cumpliendo con la parte legal. Hace poco a una iglesia le cerraron la asociación. ¿Y por qué se la cerraron? ¿Porque andaban en pecado, diríamos algunos? No. ¿Por qué le cerraron la asociación? Porque ellos dentro de los estatutos tenían que reunirse todos los años para cambiar algunos miembros de junta directiva. Tenían que protocolizar las actas y tenían que mandarla al registro y hacer todo el proceso. ¿Qué pasa? Pasaron años, años y años y no se reunían. Y yo les decía, ¿se reunieron? ¿Quién es ahora el presidente? ¿Quién es ahora? No, es que no pudimos porque esto, pero Dios nos guarda, Dios nos ayuda, ¿verdad? Y vamos. ¿Qué pasó? Le cerraron la asociación. Cuando íbamos a presentar la declaración de impuestos, ya no se pudo presentar la declaración porque la cerraron. Y ya el nombre, cuando quisieron abrirla nuevamente, ya el nombre no existía. ¿Por qué? Porque recuerden que si uno abre una entidad jurídica, uno ve y el nombre se lo puede quitar una nueva sociedad civil o jurídica que entre, ¿verdad? Entonces ya ellos tuvieron que cambiar el nombre a la asociación y le pusieron otro nombre. Entonces sí tenemos como iglesias responsabilidades legales, financieras, fiscales y de transparencia ante el gobierno y ante el fisco, ante la congregación, para ir cumpliendo con cada uno de lo que nos vayan demandando. Así que yo recomiendo a todas las juntas directivas, a los tesoreros, que repasen las funciones que tiene el tesorero de junta directiva. Y si usted lo lee, es cumplir con cada uno de los puntos que conversamos ahora. Así que analicen las políticas que ustedes tienen a nivel interno. ¿Quiénes están en la junta directiva? Realmente estoy revelando una transparencia, confianza ante las personas que están entregando sus ofrendas y sus diezmos o sus donaciones. Realmente le estoy reportando a cada uno de ellos en qué lo estoy utilizando. Realmente lo estoy reportando ante el fisco. Si en algún momento el banco me pide actualización de datos, puedo presentar los estados financieros que me piden los bancos para que no me cierren las cuentas bancarias. ¿Cómo está la estructura en este momento de la iglesia? Y ahora le digo a los que van a las iglesias,
cómo está la iglesia donde ustedes van, no importa la denominación, la doctrina, ya sea católica, sea evangélica, están dando información de las finanzas donde usted está yendo, realmente se ve que la administración de los dineros se está haciendo de una manera correcta, o tengo dudas. Entonces, es bueno también recomendar de que ya sea que vengan por medio de un boletín, que lo digan en el podio cuando están predicando, cuando terminan de predicar, en los anuncios, o que lo digan al final del culto o de la misa, cuánto se movió de dinero y cuánto tenemos recolectado en este momento. El ejemplo más claro de este tema lo he visto en la Iglesia Católica, en lo que son las misas, lo dicen o lo pasan por boletines. En iglesias lo he visto pegado en las paredes, en las pizarras informativas, en algunas iglesias lo he visto. En otras iglesias hacen una asamblea especial y a veces en el culto informan lo que se dijo en la asamblea o cómo quedaron los informes financieros. Así que tanto tiene responsabilidad las juntas directivas de las iglesias como los que se congregan en las iglesias, ¿verdad? Cómo están las finanzas sanas. Un ejemplo clásico de la transparencia son las iglesias que han crecido. Hay una iglesia en Alajuelita, que no recuerdo el nombre, pero está como subiendo al lado donde están los miradores. Esa empezó con una iglesia pequeña, después se hizo mediana, después se hizo grande y no está mega iglesia todavía, pero sí está grandecito. Ellos vieron la visión de ayudar a jóvenes con problemas de drogas y a niños. Empezaron a trabajar, ahora es inmenso todo lo que ellos han venido construyendo y hicieron un cambio en la comunidad, no tanto porque crecí como congregación, sino que usé los fondos para invertir en la comunidad. Entonces empezaron a ayudar a los niños y jóvenes de la comunidad de Alajuelita. ¿Qué pasó con esta acción? Se hicieron alianzas con la municipalidad, con instituciones del gobierno, que le generó fondos a la iglesia por medio de la asociación para crecer y seguir ayudando en esta actividad que nació de la misma congregación. Y hay muchas congregaciones o iglesias que se dedican de esa manera. Obras del Espíritu Santo es un claro ejemplo de la transparencia, cómo ellos informan lo que vienen haciendo, cómo recolectan los dineros, hay auditorías adentro, ¿verdad? Entonces, sí deben de llevar informes financieros. Esa es mi respuesta. Siempre que me preguntan, ¿y usted considera que una iglesia debe llevar contabilidad? Sí, debe llevar contabilidad. Aunque sea una línea de diezmos y una línea de gastos de agua, luz y teléfono. Y lo que me quedó, y si no me alcanzó, alguien llegó y vino y pagó el recibo del agua, alguien llegó y pagó el recibo de la luz, y están las finanzas transparentes y completas. Otro ejemplo de lo que es la transparencia es, en pandemia, hubo muchos dineros a nivel internacional que se venían a dar a Costa Rica. Y uno de los requisitos que pidieron a las iglesias fue: presénteme los estados financieros para ver cómo están las finanzas de ustedes, y especialmente los proyectos. Así como en las notas de los estados financieros de las empresas tenemos que decir las contingencias, el negocio en marcha, así va a ser en las iglesias. Tengo que decir los proyectos que estoy realizando, hasta fotos puedo poner dentro del informe financiero, para demostrar que los dineros recibidos realmente se trabajaron de una manera ordenada, razonable, transparente, y como dicen la frase que muchas iglesias lo dicen, todo lo que realicemos, lo realicemos como para Dios. Así que ¿cómo están las finanzas de nuestra iglesia? Si Dios fuera el auditor de las iglesias, si llegara en este momento, ¿cuál nota sería que sacan en el examen de los estados financieros de cada una de estas instituciones? Así que los dejo con este pensamiento y espero que este programa lo puedan ver muchos líderes religiosos y hagan ese balance, ¿verdad? Y cerrando con la frase, recuerden que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en Experiencia Contable. Fue un gusto que compartiéramos este tema que a mí me apasiona montones, viendo desde el punto de vista de las iglesias solamente. Más adelante vamos a traer lo que es la Iglesia Católica, cómo ellos administran las finanzas, y después otro programa para fundaciones y otro para asociaciones sin fin de lucro. ¿Cuál es la idea? De que realmente hagan un alto, analicen cómo estamos con las finanzas, con lo que es el control interno, porque van a seguir saliendo normativas, declaraciones que vamos a seguir presentando y leyes que van a hacer los bancos, también directrices, perdón, que nos van a pedir. Entonces la idea no es correr para ver de dónde saco la información, sino que tener la mano, que en el momento que el gobierno pida y nos dé 10 días o los bancos nos dan 10 días, tome señores, aquí está la información, y que exista un contador por delante firmando y asesorando a cada una de esas instituciones. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy y los que nos van a ver de manera diferida. Recuerde que este programa es para aprender juntos, así que cualquier tema que quieran traer a Experiencia Contable, búsquenos en redes sociales y estamos para servirles. Somos Experiencia Contable y estamos aquí todos los jueves a partir de las 7 de la noche. Muchísimas gracias.